Bueno, buenas tardes. Esta es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no estén familiarizados con nuestras actividades, nos reunimos 2 veces al mes, amparados por el Centro Cultural de España, para discutir temas que tengan que ver... un segundito. Para discutir temas que tengan que ver tanto con la profesión desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo. Esto implica que en las reuniones que nosotros hacemos acá, normalmente nuestros invitados suelen exponer durante breves instantes, aproximadamente entre 15 y 20 minutos, y luego pasamos la palabra a las preguntas que ustedes quieran hacer, pasamos la palabra al público justamente para charlar sobre el tema en cuestión, para ampliarlo y transformar en todo caso esto no en una clase magistral, sino fundamentalmente en una conversación, esperemos que entre amigos. Les informo nuestras próximas actividades. El lunes que viene, esta vez estuvieron muy pegadas las 2 actividades del mes, y ya les explico por qué. Tenemos a Silvia Simonetti, que es la encargada de todo el departamento de traducción del diario Clarín, que nos va a explicar exactamente qué es ser el traductor o qué es ser traductor dentro de un diario, cuáles son en todo caso los problemas con los que se tienen que enfrentar y qué tipo de trabajo se hace. Luego ya les puedo avisar que el 1 y el 2 de noviembre va a tener lugar nuestro simposio, que es un simposio previo al que se realiza en Bariloche. Para este simposio tenemos 4 mesas redondas. El lunes 1 de noviembre hay una mesa que se puede enseñar a traducir con Ian Barnett, Julia Benseñor y Juan Gabriel López Guix, moderada por Gabriel Adamo. Y luego, ese mismo día, a las 19:30, hay una mesa que se llama Olvidar el Original, con 3 escritores que aparte son traductores, el argentino Andrés Ehrenhaus, que vive en Barcelona, y 2 poetas mexicanos, uno de ellos también es narrador, Fabio Morábito y Pedro Serrano. Esa la modelo yo, si consigo moderarlos porque son 3 energúmenos. El 2 de noviembre tenemos una mesa a las 18 horas dedicada a derechos de autor, que se llama Cuestiones de Derechos, con Ana Alcaina, Mónica Herrero y Mario Sepúlveda. Son 3 personas que se manejan con todo lo que tiene que ver con el tema de derechos a la perfección. En el caso de Mario Sepúlveda es abogado, es chileno, vive en Barcelona, ¿en Madrid o Barcelona? En Barcelona, y él está a cargo no solamente de la defensa en términos de derechos de la Asociación de Escritores, sino también de la Asociación de Traductores. Mónica Herrero, por su parte, es no solamente agente literaria y traductora argentina, sino también una de las personas que más sabe de derechos en la Argentina. Y Ana Alcaina, que es una joven traductora de un colectivo de traductores español, va a contarnos un poco qué es lo que se viene, porque supuestamente ella está especializándose poco a poco en todo lo que tenga que ver con derechos digitales. Esa mesa también la modelo yo, y después hay una mesa con la que se cierra la parte del simposio organizado en Buenos Aires, que se llama Últimas Noticias del Alemán, con Carla Imbroño, Griselda Márcico y Belén Santana, 3 especialistas en literatura alemana. Las 3 han traducido textos relativamente recientes de autores alemanes, o de lengua alemana, mejor dicho, que se dieron a conocer en castellano gracias a sus traducciones, y esa mesa va a estar moderada por Gabriel Adamo. No tengo acá el programa, espero tenerlo para el lunes que viene, del simposio de Bariloche, que va a tener lugar el 5, el 6 y el 7 en el seno de la Universidad de Río Negro. Ahí coorganiza el Club de Traductores, el Centro Cultural de España, el SPET, que es el grupo que dirige, el seminario permanente que dirige Patricia Wilson, y también la Universidad Austral de Chile. Y se supone que durante esos 3 días va a haber una cantidad enorme de mesas redondas y de talleres en Bariloche, con traductores argentinos, chilenos, españoles y mexicanos.
Por supuesto están todos invitados siempre y cuando se paguen el pasaje y la estadía. En principio esos son entonces los anuncios que tenemos para hacer. El año se va a cerrar con una mesa, si no me equivoco, el 22 de noviembre, en la que Carlos Gamerro va a hablar justamente de su experiencia como traductor de Shakespeare, vale decir Shakespeare al papel y Shakespeare a la dramaturgia, para decir, va a explicar justamente cómo se las vio él, cómo lidió él con la cuestión no solamente de traducir a Shakespeare desde el punto de vista de una traducción en papel, sino también cómo hizo para que las palabras de Shakespeare pudieran funcionar bien en el contexto de una pieza teatral que todavía no se estrenó. Él tradujo un Hamlet que, si no me equivoco, lo iba a montar Alejandro Tantanián. Bueno, él nos va a contar eso y con eso vamos a cerrar un año bien cargado de actividades que nos deja francamente exhaustos. Para el día de hoy, entonces, un lujo que nos damos, y ese lujo está a mi derecha, a pesar de que está muy maltrecha porque viene arrastrando una gripe debido debido a un viaje que hizo. Marieta Gargatagli es doctora en Filología Hispánica. Durante muchísimos años enseñó en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una investigadora de esas que realmente dan orgullo. Y aparte de todo eso, es una persona que habla en los términos más sencillos, sin utilizar metalenguajes ni nada por el estilo, con lo cual estamos profundamente agradecidos. Vale decir, ese tipo de personas que no trata de ejercer ningún poder sobre la audiencia. Ella, junto con Juan Gabriel López Guix, crearon 1611, que es una revista virtual dedicada a historia de la traducción. Les recomiendo a todos que pongan 1611 en el Google y les va a aparecer en primer lugar, donde se publican muy buenos artículos de distintos autores de todas partes del mundo. La bibliografía de Marieta es larga, menciono Borges y la traducción, El tabaco que fumaba Plinio, escenas de la traducción en España y América, relatos, leyes y reflexiones sobre los otros, es un libro que publicó conjuntamente con Nora Catelli. École, Culture et Nation, que lo publicó en la Universidad de París 10 en 2005, Los traductores en la historia, Cosmópolis, Borges y Buenos Aires, Héroes de ficción, Heroínas de ficción, Figuras del padre, la novela del siglo XX y su mundo, Literatura y ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Marieta está, después de muchos años de vivir en España, está ensayando una permanencia de unos cuantos meses acá en Buenos Aires. Esperemos convencerla como para que se quede. Haremos todo lo posible, por lo menos esta noche. Así que los dejo con Marieta. Cuando venga el momento de las preguntas, esperen a recibir el micrófono, así quedan grabadas y la gente que mira esto, que está siendo filmado por orden expreso de Cristina Kirchner, va a poder escuchar la pregunta que ustedes vayan a hacer. Bueno, muchas gracias, Jorge. Quisiera, en primer lugar, agradecer esta invitación, tanto al Club de Traductores Literarios como al Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y yo voy a explicar, como bien dijo Jorge, en 15, 20 minutos, un esquema general sobre los estudios de traducción que existen actualmente. Y me gustaría que todos los elementos que no figuraran, digamos, en esta exposición, si alguien tiene un interés especial, me lo preguntara. Los estudios formales sobre la traducción, que tuvieron como centro la traducción, comenzaron en España en dos lugares diferentes al mismo tiempo, alrededor de los años 70. En 1974 se funda el instituto en la Universidad Complutense, que es un instituto que fue concebido en principio como un instituto de posgrado, es decir, donde la traducción era una especialización después de haber obtenido una licenciatura, y la facultad que se crea en la Universidad Autónoma de Barcelona, que en primer lugar tiene un estatus de escuela universitaria, que ha perdurado incluso en la memoria de quienes conocen que hoy es una facultad, pero se sigue llamando
Euti, que era el nombre con la que se conoció a lo largo de muchos años, y que se crea en 1972, pero empieza a funcionar en 1974 y progresivamente, digamos, va adquiriendo una mayor complejidad académica y, como digo, se transforma en facultad en 1992. Yo trabajé ahí desde 1976 y, por lo tanto, puedo responder preguntas muy específicas sobre cómo se fue organizando, digamos, este centro de estudios. Si bien estos serían los comienzos formales de la enseñanza de la traducción en España, a mí me gustaría retrotraerme un poco en el tiempo, porque una de las cosas que ocurren actualmente, a partir sobre todo de la Organización Académica Europea y la elaboración de los programas que se inscriben en lo que llamamos el Plan Bolonia, hay una transformación esencial de los estudios de la traducción. Y por lo tanto me gustaría retroceder un poco en el tiempo y ver cuál fue realmente la inscripción inicial que tuvo esta disciplina en España y también en otros lugares, ¿no? Mencionaré, para ser breve, digamos, 3 escenarios que me parecen interesantes sobre esto. El primero de ellos es de la absoluta informalidad. Digamos, cuando la traducción se ejercía a partir de un conocimiento de las lenguas, tanto en el ámbito literario como en el ámbito, digamos, diplomático, político, que digamos, gozaba de un cierto estatus dentro del aparato estatal español, ya que había intérpretes dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese periodo, digamos, que puede recorrer finales del XIX y comienzos del siglo XX, tenía como protagonistas a lo que podríamos llamar genios, ya que muchos de ellos conocían una cantidad infernal de lenguas. Voy a poner como ejemplo a uno que se llamó Julián Juderías, conocía 19 idiomas, todas las lenguas europeas, por supuesto, y algunas lenguas asiáticas. No solamente tuvo este papel dentro del sistema diplomático, digamos, español, sino que también fue, junto con Emilia Pardo Bazán, un coeditor, digamos, una revista que tuvo una importancia muy, muy grande en cuanto a la difusión de los autores novedosos de finales del XIX, básicamente los rusos, digamos. Fueron los primeros en trasladar a la experiencia literaria española a la literatura rusa. Este hombre también es conocido por otra cosa, y es que pone en circulación nuevamente el concepto de leyenda negra, lo cual le dio un lugar curioso cuando en realidad era un poco la manera de Manuel Gálvez, digamos, un regeneracionista, una persona interesada en reformar y en corregir los desajustes sociales, digamos, ¿no? Pero es un ejemplo muy elocuente de una genialidad individual que solo requirió los viajes que realizó por Europa, quizás que su padre también fue traductor, se llamaba Manuel Juderías, pero se sumó a eso una habilidad personal poco frecuente, porque aprender 19 idiomas no es nada fácil. Este escenario absolutamente individual, digamos, donde, como explico, se basaba en esas posibilidades que podía tener un individuo, adquiere un carácter institucional en una empresa que organiza el Estado y que a mí me resulta verdaderamente extraordinaria, porque demuestra de qué manera un Estado puede intervenir no solo en el desarrollo de la traducción, que fue una consecuencia secundaria, en el desarrollo explícito de la ciencia y en la formación de investigadores, ¿no? Esta institución se crea en 1904, se llamó la Junta de Ampliación de Estudios, y fue en 1907. Fue una consecuencia directa de que Santiago Ramón y Cajal recibiera el Premio Nobel de Medicina. Lo recibió en un escenario científico, cultural, educativo, verdaderamente pobrísimo, de lo cual eran conscientes, digamos, las autoridades, que en este caso era el rey Alfonso XIII. Entonces, como incentivo, digamos, de alguna manera, este premio jugó este papel de incentivo, se imagina una institución que fue esto, la JAE,
la Junta de Ampliación de Estudios, que iba a proporcionar becas, pero al mismo tiempo, porque esta era la cuestión esencial, iba a desarrollar las instituciones necesarias para que cuando los becarios volvieran, y tenían que volver y volvieron, digamos, tuvieran donde trabajar. Dependieron de la JAE casi todas las asociaciones científicas de ciencias puras, de ciencias aplicadas, pero esencialmente algo que es muy conocido, que fue la residencia de estudiantes, donde vivieron Dalí, Buñuel, Alberti, etc. Y que tenía, cosa que se conoce menos, unos anexos donde están los laboratorios, donde trabajó, por ejemplo, Severo Ochoa, que ya al final, después de la Guerra Civil, se fue a Estados Unidos y a su vez también recibió el premio Nobel, ¿no? Entonces, esta institución lo que hizo fue enviar una cantidad nada desdeñable de jóvenes, que fueron alrededor de 6.000, con becas no demasiado extraordinarias, eran becas modestas, pero que permitieron que fueran a los centros de estudio más importantes de Europa en ese momento. Básicamente en Alemania y la Europa del Norte. Si nosotros miramos la lista de los intelectuales, de los escritores, de los poetas, a partir de este periodo veremos que todos fueron becarios de la Junta de Ampliación de Estudios. Por esto yo señalaba que fue realmente algo extraordinariamente exitoso en cuanto a una política del Estado para modificar una realidad en todos sus aspectos científico, literario, etc. De allí salieron, digamos, muchísimos de los científicos que luego lamentablemente emigraron al final o durante la Guerra Civil y, como digo, los poetas de la generación del 27, etc. Y esencialmente, y por esto menciono esta institución, los traductores. Es decir, cuando se funda la revista de Occidente, Ortega y Gasset tiene a su disposición un montón de gente que sabe muy bien alemán y que están en condiciones de traducir filosofía, que es, digamos, fue el fuerte un poco de la revista y la editorial, la revista de Occidente, y luego lo que era la disciplina de vanguardia en ese momento, que era la sociología, ¿no? Es decir, esta institución que fue absolutamente activa, poderosa y prolífica, desarrolla, digamos, los embriones de lo que después se va a desarrollar, no solo, como digo, en el campo de la ciencia, sino esencialmente en el campo editorial, el campo literario, el campo cultural en general, ¿no? Esto se termina en 1939, la JAE desaparece, las personas que se habían formado se van, y hay como se sabe, una gran emigración como consecuencia de la Guerra Civil. Sin embargo, se sientan las bases, digamos, para una formación que no es la tradicional, es decir, un traductor no se forma en una facultad en ese momento, se forma estudiando a lo mejor una asignatura, una serie de asignaturas de perfil, como digo, filosófico, científico, pero eso le permite tener los instrumentos lingüísticos para después traducir, como se tradujo, toda la ciencia contemporánea. Sí, es realmente impresionante ver lo que se hizo en esos 30 primeros años, ¿no? Menciono un poco al pasar que se trata de una experiencia curiosa, porque es una experiencia donde se educan las élites, ¿no? Es decir, es como si invertir la pirámide educativa, ¿no? En Argentina siempre se usó el esquema contrario, que era educar a todo el mundo y a partir de ahí ir ascendiendo, ¿no? Pero no es un esquema desdeñable, de hecho es lo que está haciendo ahora Brasil, por ejemplo, está poniendo universidades en todos lados para que las universidades sean después un polo de desarrollo. Y efectivamente es lo que ocurrió, digamos, aunque después se truncó como consecuencia de los hechos que todos conocemos que ocurrieron a partir de 1936. Este segundo ejemplo nos sitúa en un escenario donde la traducción ya no está librada, digamos, a la genialidad individual, sino a un cierto aprendizaje, pero no a un aprendizaje sistemático, ni siquiera basado exclusivamente en la traducción y remotamente, ¿no? A partir de aquí, digamos, esta institución después se convierte en el Consejo de Investigaciones Científicas que funda Franco y que tiene también su renombre, pero, digamos, se abandona, un poco se deja librado otra vez un poco a la genialidad, el hecho que existan traducciones y traductores más o menos capacitados para desarrollar su oficio. De hecho, el primer proyecto que mencioné, el instituto que se hace en la Complutense,
intenta corregir algo que la realidad estaba revelando como muy deficitario, ¿no? Que es el hecho de que las traducciones que se hacen en los años 60 y 70 no son muy buenas. Digamos, me refiero al campo estrictamente literario. Entonces, este proyecto, que es dirigido por Valentín García-Yebra y codirigido por Emilio Lorenzo, tiene un perfil entre editorial, digamos, tiene un marco relacionado con las editoriales y con la Real Academia. Los dos son académicos, pero que, digamos, destaca en esto un poco la ambición de Valentín García-Yebra de formar buenos traductores, no solo para las editoriales generales, sino para las editoriales académicas específicas, como fue Gredos, de la que él era propietario, digamos, o como pudo ser Aguilar, ¿no? Que generaron proyectos de traducción muy complejos y en principio bastante bien hechos. Entonces, tiene la limitación que fueron estudios solamente de posgrado. No obstante eso, se formaron allí muchos traductores que después fueron traductores muy renombrados. Y también comenzaron allí reflexiones sobre la traducción, que en principio tienen un carácter de tipo histórico, como las del propio García-Yebra, pero después abarcaron, digamos, otras cuestiones, como podían ser cuestiones metodológicas, teóricas, etcétera, que de alguna manera fundan los estudios sobre la traducción en España. Y la fundan de un modo que yo diría bastante memorable, porque los trabajos de García-Yebra todavía se pueden leer con mucho interés y los de sus discípulos también. Es decir, de alguna manera es como asomarse a ese infinito mundo que es la traducción y empezar a analizarlo, siguiendo la estela, digamos, de un gran reflexionador sobre la traducción que fue Marcelino Menéndez Pelayo, que lo dijo todo sobre todo lo que se podía decir sobre la traducción. Pero evidentemente estas investigaciones que empiezan en los años 70 avanzan más allá, digamos, y crean o sientan las bases de ciertos elementos teóricos que después se han desarrollado, digamos, y se han sobre todo diversificado, ¿no? En el caso de la Facultad de la Autónoma, su perfil fue lo que hoy llamaríamos de grado, es decir, una facultad creada para estudiantes que terminaban el bachillerato. Esa facultad empieza con pocas opciones lingüísticas, las que entonces eran tradicionales, digamos, que eran francés, inglés, alemán, italiano y ruso. Y con el correr del tiempo se añade unos años más tarde el árabe, y hacia finales de los años 80, lo cual en ese momento, hoy nos parecería raro, pero en ese momento fue percibido como una especie de excentricidad, el chino y el japonés. De esta progresión, digamos, a mí me interesa señalar algo que yo, de cierto modo, aprendí viviendo allí, que es un poco también, como decía antes, la manera de la pirámide educativa, hay también maneras de proceder en el campo institucional, ¿no? Porque todo esto se fue haciendo como de a poco, en la medida que existían los medios para ir gestándolo, ¿no? Y yo siempre tengo la impresión que, en mi experiencia, nosotros hacemos lo grande y después no lo podemos sostener, ¿no? Y entonces aquí me pareció como un aprendizaje ver cómo poco a poco se iban incorporando y diversificando las opciones, ¿no? En un momento dado, hacia los años 79, esta universidad está en Cataluña, digamos, se incorporó como segunda lengua materna el catalán. Entonces, a partir de ahí, la escuela, digamos que fue todavía escuela, se convirtió en bilingüe y todas las asignaturas se cursaban, se le daba a los estudiantes la opción de cursarla en una asignatura u otra. Esta realidad lingüística, con el correr del tiempo, también forma parte de la universidad que existe, en la Facultad de Traducción que hay en el País Vasco o la que hay en Galicia, que también, digamos, propugnan esta enseñanza o esta profundización de los estudios de traducción en las lenguas nacionales del lugar, digamos, ¿no? Con diferencias económicas, digamos, porque los traductores del vasco ganan 50 veces más que cualquier traductor en castellano, o en gallego o en catalán. Pero digamos, esto sería un poco el esqueleto básico de esta carrera.
Quisiera señalar otro aspecto que también formaba parte de esta biografía, y es el hecho que durante mucho tiempo estos estudios eran mirados con enorme rareza. Es decir, todo el mundo se preguntaba para qué servían los alumnos, los primeros, y los profesores a menudo, digamos. En la medida en que existió un poco la idea, ¿no?, que no estábamos del todo introduciendo a nuestros estudiantes en el mundo editorial, lo cual no era verdad, pero existía un poco así una especie de derrota inicial, digamos, en cuanto a la posibilidad de que nuestros estudiantes se insertaran en un mercado editorial poderoso, es el más poderoso de lengua española, que estaba ahí, digamos, ¿no? Pero el espíritu general era que esto un poco era una cosa muy rara, éramos mirados con gran rareza los que trabajamos en este lugar, y todo el mundo miraba así con gran escepticismo, sobre todo las carreras tradicionales que son las filologías, ¿no?, que hubieran pensado que tenían que haber hecho ellas este trabajo, ¿no? Esto cambió rotundamente en 1986, cuando España entró en la Unión Europea, lo que entonces era el mercado común europeo. Entonces pasamos de ser el último orejón del tarro, ¿se dice? Sí. El último orejón del tarro a ser la facultad más interesante de toda la autónoma y a tener unos números de matrícula, pero superlativos, digamos. Fue un cambio realmente muy curioso porque de golpe la gente se volvía loca por entrar a estudiar acá. No fue inmediato que los estudiantes pudieran participar de las instituciones europeas, que son diversas, digamos, porque todavía no era licenciatura y se requería el título de licenciado. Pero sí entraron los que estudiaban la rama de interpretación y poco a poco, digamos, sí que han nutrido los puestos de trabajo del Parlamento Europeo. Pero este hecho de la entrada de España en la Unión Europea no produjo solo una modificación tan modesta como esta, produjo una gran transformación social en todos los ámbitos de la vida española. Y evidentemente esto, digamos, fue simplemente, digamos, un detalle dentro de esa nueva vitalidad que apareció en todos los aspectos económicos, culturales, etcétera, que terminaron por insertar verdaderamente a España dentro de la sociedad europea, de la que había estado durante mucho tiempo aislada, ¿no? La relación entre los organismos internacionales y la enseñanza de la traducción, yo creo que tuvo consecuencias en muchos países europeos. Cuando se crean las Naciones Unidas, aparecen las grandes carreras de traducción de Europa, que es 1945, y aunque por lo que he mirado, el Colegio de Traductores, el traductorado público de la Universidad de Derecho es mucho más antiguo, evidentemente fue uno de las instituciones que nutrió no me acuerdo cómo se llama, el Departamento Español de las Naciones Unidas, ¿no? Esto es una cosa curiosa porque España entra mucho después, entra en 1955, y se produce una anomalía interesante también de reseñar, que es el hecho de que, es que no sé cómo se dice, el departamento, la sección de español hacía 10 años que funcionaba con traductores básicamente de los países americanos, muchos de ellos argentinos, perdón. Y habían establecido ya, digamos, las pautas de funcionamiento lingüístico. Y habían encontrado acuerdos que son verdaderamente extraordinarios respecto del uso de la lengua para todos los países, ¿no? Entonces, en este sentido, España se pliega a esos acuerdos lingüísticos que ya existían. Y esto es muy interesante, digamos, porque es quizás uno de los escenarios en donde no hay estos tironeos que tenemos sobre el uso de la lengua y la validez un poco americana, digamos, ¿no? Se adoptan muchas soluciones de América para el uso de la lengua en los países, en las Naciones Unidas. Pero, digamos, en mi relato, en mis referencias, esto no cuenta para nada porque en España entra primero en la UNESCO, en la primera institución que entra, pero no es una fuente de trabajo para los traductores hasta mucho más tarde. Y hoy en día, tal como más o menos fue desde el principio, se
se eligen profesionales del derecho. La mayor parte de los traductores históricamente fueron abogados. Y solo recientemente empiezan a entrar graduados de jóvenes, digamos, de las facultades de traducción, tanto de aquí como de otros lugares del mundo. En cambio, en lo que respecta al Parlamento Europeo, sí que hay una relación mucho más estrecha y es una de las fuentes de trabajo posibles, digamos, ¿no? En este recorrido que yo hice, digamos, de la construcción de un esqueleto académico de su proyección, lógicamente eso después llega hasta el presente, digamos, en donde hay progresivamente, digamos, una pérdida del contenido literario de estos estudios. En la actualidad prácticamente hay una asignatura aislada de traducción literaria y básicamente hay una formación, digamos, dirigida por un lado hacia la traducción técnica y por otro lado hacia una modalidad que también viene como efecto de la realidad. Y es que España pasa de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. Entonces eso genera una serie de necesidades que fluyen solas, es decir, la gente de hospitales, de juzgados, de la policía empieza a llamar a la facultad a preguntar si tienen un experto en chino, alguien que los ayude. Y por otro lado, la facultad a su vez piensa en la necesidad de dar, digamos, una formación específica para lo que se denomina mediadores culturales. Entonces, eso genera en la actualidad, digamos, uno de los intereses básicos de los estudios, es decir, la posibilidad de encontrar un trabajo inmediato en el lugar, digamos, sin tener que irse a alguna instancia internacional, sin tener que entrar en el mundo comercial, digamos, y la posibilidad de combinar esos estudios con carreras de antropología o de trabajo social, etcétera, que les permiten tener una formación más completa en este ámbito que se ha desarrollado muchísimo. Y hoy en día hay instancias en todas las instituciones, desde hospitalarias, judiciales, educativas, de una persona encargada de mediar, digamos, entre los padres chinos que traen su hijito al colegio y la institución, digamos, o en un hospital o en donde fuera, ¿no? Esto es una razón que yo encuentro interesante y que de algún modo justifico. No justifico, fui una de las defensoras de que no se perdiera el perfil literario de los estudios, aunque considero que nos derrotaron, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, este recorrido que he hecho sobre los estudios formales de la traducción nos llevan desde un escenario esencialmente literario, digamos, que es un poco el origen, digamos, libre, espontáneo, etcétera, donde el profesional de las lenguas podía desarrollar ahí sus actividades, a un mundo pautado por las necesidades sociales, digamos, ¿no? Yo soy de la idea que esta preparación es muy interesante. Si yo tuviera un hijo que estudiara esto, estaría a lo mejor contenta, digamos, que pudiera encontrar trabajo en la Cruz Roja, pero no dejo de pensar que es preparar para algo esencialmente efímero. Un amigo que empezó a trabajar en la sección de griego del Parlamento Europeo me refirió una vez una historia para mí escalofriante, ¿no? El griego fue una lengua que se incorporó junto con el español, digamos, en el grupo de países que entraron en el 86, y él estaba muy contento de tener ese trabajo, así que se esmeraba muchísimo en traducir todos los documentos que le daban y estaba horas haciéndolo lo mejor posible. Hasta que un día descubrió que todo lo que él hacía pasaba de su ordenador a un disco duro y ese disco duro era simplemente el archivo y que jamás, nunca nadie consultaba lo que él estaba haciendo porque incluso la delegación griega prefería leer el texto en inglés, que es la lengua de intercambio general, y no acudían nunca a su traducción del griego al español o del español al griego que hacía él, ¿no? O sea, a mí me pareció realmente esto como la imagen misma de la desolación, ¿no? Es una cosa así como
no sé, un trabajo absolutamente precioso, pero absolutamente invisible, ¿no? Y yo creo que hay mucho de esta forma, mucho de las cosas que se hacen en este sentido están dirigidas a esta especie de cosa efímera, ¿no? Mientras que por el otro lado nosotros nos podemos estar dedicando a traducciones que se hicieron hace muchísimos siglos y seguirlas leyendo hoy y estudiando hoy con inmenso interés, ¿no? Sí, pero encuentro que no sí se pueden corregir los flujos de la realidad, simplemente esto es así, digamos, ¿no? Quería mencionar otra cosa respecto de la enseñanza de la traducción, que no solamente las salidas profesionales, sino también la propia formación. Yo siempre insistí muchísimo en el hecho de que la traducción era, la actividad de la traducción era formadora para aprender a escribir correctamente, para adquirir un gran estilo. Y eso era una de las cosas que sostenían gran parte de nuestras asignaturas. Hay historias preciosas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, Charlotte Brontë, cuando va a estudiar de Inglaterra a Bélgica, su profesor, digamos, se da cuenta que no sabe mucho francés, entonces le pone como tarea traducir autores difíciles, ¿no? Y ella se esmera y lo logra. Entonces lo logra tanto que a partir de ahí solo puede escribir en francés y encuentra, digamos, llega a tener un estilo extraordinario, literario, que después logra trasladar al inglés, evidentemente, pero lo consigue a partir de la traducción, ¿no? Esto está contado en una novela que se llama Villette, que a mí me encanta. Un segundo episodio, digamos, relacionado con esto es el propio Sarmiento, ¿no? Que encuentra una biblioteca de libros franceses y dice, quiero leerlos. Se busca una gramática que por ahí aparece y en un mes y 11 días, según él, aprende lo suficiente como para traducir un volumen por noche. Confiesa que logró después, estuvo como 11 años para poder hablar francés, pero traducirlo tradujo. Y no podemos negar que Sarmiento tiene un estilo extraordinario. Con el inglés se tomó un poco más de trabajo porque contrató un profesor, pero también al cabo de muy poco tiempo traducía a Walter Scott a un volumen por noche, ¿no? En ejemplos de otro tipo, por ejemplo, Raymond Chandler, que es un escritor de novelas policiales, pero que también tuvo un gran estilo, estudió en Inglaterra, donde le hacían traducir del latín al inglés y del inglés al latín. Entonces él dice, ahí yo aprendí lo que era el gran estilo, ¿no? Es decir, en ese trabajo con las lenguas. Es decir, estos ejemplos me podría extenderme porque me interesan un montón y tengo un montón, ¿eh? Es decir, revelan que hay, digamos, un vínculo de la traducción con la literatura esencial y que evidentemente no soy responsable de lo que ocurra, digamos, porque los vientos soplan por el lado de lo práctico, ¿no? Bueno, si alguien quería hacerme alguna pregunta, estoy encantada. No se preocupen por la voz porque hace varios días que estoy así. Antes de pasar a las preguntas generales y demás, yo tengo una que me parece que te va a traer complicaciones, que tiene que ver justamente con algo que, por lo menos desde mi punto de vista, merece una explicación verdadera. Hay algo así como una creencia de que plantea que los estudios de traducción en una academia o en una institución, etcétera, etcétera, aseguran, en el caso de la traducción literaria, la posibilidad de trabajar después como traductor insertándose en el mundo editorial. Entiendo que hay una falacia importante en eso porque, por lo menos en Argentina, es muy grande el número de traductores que no pasaron por ninguna institución, ni están sindicados, ni absolutamente nada por el estilo. La pregunta que entonces que quiero hacerte es, ¿los traductores que trabajan en las editoriales en España son traductores recibidos en instituciones españolas o, como ocurre muchas veces en otras partes del mundo, son gente que tiene un entrenamiento en lenguas y, por supuesto, también en escritura y nada más? Voy a confesar un secreto. Yo creo que la traducción es un aprendizaje individual.
porque la traducción, en mi opinión, consiste en incorporar, digamos, en algún lugar del cerebro un sistema de equivalencias. El buen traductor traduce sin pensar. Solo piensa cuando el texto es intraducible, pero digamos, el resto del tiempo va corriendo como un caballo por la pradera, digamos. Eso se logra porque ha incorporado un sistema riquísimo de equivalencias que forma parte de los prodigios del ser humano, hacer estas cosas, digamos, ¿no? Esto trasladado al mundo de la interpretación, los intérpretes muy, muy profesionales están haciendo interpretación en cabina y pueden hacer un crucigrama al mismo tiempo. Es decir, esto revela, es verdad esto, esto revela que hay, digamos, un automatismo que es producto de un aprendizaje, evidentemente, muy, muy denso, ¿no? Esto no se puede enseñar, porque requiere la práctica, porque nadie te puede enseñar las equivalencias. Es uno el que las incorpora y que las crea, digamos, y que las enriquece, y que las fomenta, etc., ¿no? Ahora, lo que sucede es que yo también pienso que las personas tienen vocación. Entonces, de todos los estudiantes que yo he tenido, los que tenían auténtica vocación por ser traductores literarios, han hecho lo imposible por serlo y lo han logrado. Han presentado currículum, han hecho pruebas, han trabajado gratis, han hecho lo que sea, digamos. Y sí que hay muchos, se encuentran en las editoriales. Pero no es porque la facultad les garantice un lugar, sino porque ellos se garantizan ese lugar. Es decir, generalmente son personas que nunca fueron tampoco los mejores estudiantes, que eso es muy curioso, sino aquellos que tienen una idea fija y que lo logran, ¿eh? Pero en principio las editoriales no se nutren de los profesionales para nada. Lo que sucede es que son mercados abiertos desde el punto de vista laboral, es decir, no es como una empresa donde hay una serie de trabajadores fijos, siempre es posible que se vaya uno y entre otro, digamos, ¿no? Y eso es lo que le da lugar a la gente joven a incorporarse en el mundo editorial. ¿He contestado a tu pregunta? Sí, te agrego un pedacito más. Y desde tu punto de vista de haber enseñado durante tantos años en la Universidad Autónoma de Barcelona, justamente en la carrera de traducción, ¿cuál es tu apreciación de aquellas personas que, siendo traductores fundamentalmente profesionales, no pasaron nunca por una institución como la institución en la que vos estuviste? Ah, excelente. Es decir, yo considero que la traducción se aprende solo. Lo que sucede es que hoy en día estamos en una especie de realidad académico-económica, por lo cual la gente busca opciones de trabajo, digamos. Y esta es una opción que resulta muy atractiva. Se imaginan que van a viajar, que van a conocer gente, que van a hacer no sé qué. Luego la realidad los desengaña bastante, pero en principio el mundo de la traducción ha funcionado durante, no diré miles de años, muchos más que miles de años, sin ningún tipo de teorización. Es decir, la única diferencia que ha habido, en mi opinión, es que se ha pasado de un trabajo colectivo, que fue el tipo de traducción que se hizo hasta la Edad Media, a el traductor individual. Esa es la única diferencia esencial, digamos. En ese trabajo colectivo, San Jerónimo no tradujo solo la Biblia. Hay partes de la Biblia traducidas por otras personas y él a su vez contó con muchos ayudantes, rabinos, especialistas en las lenguas bíblicas, etc., ¿no? Y ese era el modo normal de traducir, de algún modo en equipo. Y a partir del humanismo y esencialmente a partir del siglo XV y XVI, la traducción pasa a ser un trabajo individual. Pero siempre ha habido basado en un aprendizaje espontáneo, digamos, ¿no? Es decir, de alguien al que le gusta esa actividad. Hay personas a las que le gusta realmente, lo consideran como un desafío extraordinario, lo que está escrito en una lengua, decirlo perfectamente en otra. Es decir, yo conozco mucha gente que son traductores verdaderamente vocacionales y que se fascinan frente a una dificultad de traducción y pueden estar horas hasta que lo resuelven, ¿no? Y en esto hay una pulsión individual, digamos. Pero yo creo que no hay que ir a ninguna facultad para aprender realmente esto, ¿no?
No es cuestión de que la podamos oír nosotros, sino que la puedan oír las personas que van a ver después Perdón. La filmación. Lo que yo voy a preguntarle ya lo dijo antes, por favor, disculpe, no pude llegar desde el principio. ¿Qué lugar cree usted que ocupan los estudios de traducción en la formación del traductor literario? ¿Cómo pueden, la enorme cantidad de estudios de traducción que hay en este momento en distintos países, es enorme? ¿Cómo puede acompañar a la formación del traductor literario? Bueno, un poco lo que más o menos conversábamos ahora. En principio yo creo que un traductor literario nace, para decirlo de un modo. Lo que sucede es que yo creo que la sistematización de cualquier tipo de conocimiento, es decir, el hecho que alguien tenga que estudiar un grupo de asignaturas relacionadas, digamos, con la historia literaria, la crítica literaria, etc., evidentemente el hacerlo de forma sistemática allana el camino que el traductor espontáneo, vocacional, va a hacer por su cuenta, sin que el resultado sea inmediatamente el mismo. Yo creo que para traducir literatura hay que tener una formación literaria bastante amplia para traducir bien, digamos. Y el joven estudiante lo alcanzará quizás también con el paso del tiempo. Pero tiene la ventaja, como cualquier estudio universitario, de sistematizar el saber de alguna manera, digamos. Nada más. Las facultades así que han proliferado extraordinariamente. ¿Cómo establecen un modelo? Porque usted dijo que hay gente que se esmera por traducir perfectamente un texto, por ejemplo, al español. ¿Cómo definen perfectamente? Porque puede haber más de una traducción de un mismo poema, por ejemplo. ¿Con qué criterio determinan que esa traducción es buena, es mala? ¿Hay una postura teórica detrás de eso? Desde la literatura, desde los estudios de traducción, desde la lingüística, ¿cómo lo manejan? Bueno, yo aquí voy a dar mi opinión personal. En principio, una buena traducción es la que dice lo mismo que el original y lo dice, digamos, en el horizonte de la lengua de llegada de forma perfecta. Yo, como lectora, me quedaría con la segunda parte. Si para mí una buena traducción es un libro que está bien escrito, en el caso del castellano, en castellano. Pero, digamos, en honor a las personas y colegas míos que son traductores y yo sé el trabajo que dedican a esto, pienso que hay también, digamos, el trabajo invisible, es decir, que realmente digan lo mismo que dice el original, ¿no? No es un método científico. Digamos, la lengua no es científica y las traducciones tampoco lo son. Y además cada traducción podrá tener validez en cierta época y luego caducar, digamos, y ser necesario retraducir ese texto, ¿no? Pero en principio es el placer del lector, un placer consensuado de muchos lectores alrededor de un texto, ¿no? Yo no soy especialista en enseñanza de la traducción y además justamente va a haber las mesas que señaló Jorge para analizar esos problemas que son muy interesantes. Es decir, ¿cómo se enseña la traducción prácticamente y en esas clases o en ese ámbito cuando se decide que está bien o mal, digamos, ¿no? Porque es muy difícil decidirlo. Muchas gracias. No es nada. Hay una cosa suplementaria que tiene que ver también con algo que vos estabas preguntando. Me parece a mí que hay un problema que tiene que ver con las variedades de castellano que se manejan. Cuando digo variedades de castellano, quiero decir los usos y costumbres que la lengua va adoptando en cada uno de los distintos países, que a pesar de los diccionarios y de las pretensiones panhispánicas, no son lo mismo. Un caso muy simple y muy claro para mí es el de la prosodia de la poesía. Nosotros estamos muy lejos, digo en América Latina, estamos muy lejos de la prosodia de la poesía española, porque la tradición ha sido dinamitada, afortunadamente, por Huidobro, por Vallejo, por Girondo, por una cantidad de escritores a lo largo de todo el siglo XX. Y esa ruptura, si se quiere, con la tradición ha determinado usos prosódicos distintos de los de España. Por ejemplo, hoy en día, en cualquier parte de América Latina, preguntarle a algún poeta por la forma soneto
plantearía una serie de inconvenientes que seguramente en España no serían tan graves, no porque técnicamente no lo podamos hacer, sino porque básicamente lo hemos abandonado, nos hemos cansado en buena medida de esa forma. Estoy generalizando de una manera grosera, pero entonces, ya hay un problema de prosodia. ¿Cómo va a proceder entonces un traductor español y un traductor argentino, por caso, frente a un mismo poema que va a exigir en todo caso una solución prosódica y que por estas desviaciones de la lengua no van a ser las mismas? Salvando las distancias y en el caso de la prosa, viste que Jacobson habla de una función poética de la lengua que hace que, por ejemplo, nosotros prefiramos decir blanco y no negro y blanco, o que ordenemos las frases de una determinada manera, etcétera, etcétera. Creo que es más o menos común para todos nosotros el hecho de que tengamos determinado tipo de elecciones que nos resultan más eufónicas que otras y que, curiosamente, en España no se resuelven de la misma manera. Hay palabras que a nosotros nos chirrían, como hay palabras que a ellos les chirrían. Entonces, volviendo al tema de la traducción perfecta y todo lo demás, depende para qué castellano también. Y depende también en qué medida estemos dispuestos a admitir que existen más de una variedad de castellano, como para poder entender en qué lugar nos paramos al analizar una traducción. Voy a añadir algo a eso que no tiene que ver con lo que estaba diciendo, pero tiene que ver con las elecciones de las palabras, porque en realidad el castellano tiene leyes universales que corresponden a las lenguas latinas, que por ejemplo, el orden de una palabra corta y una larga es primero la corta y después la larga. Esto tiene un nombre, se llama la ley de los miembros crecientes. ¿Los miembros? Crecientes. Y significa que siempre se pone la oración más corta, después, bueno, digamos la... Mirá que esto lo escuchan chicos también. Sí, es un término. Pero entonces lo que es interesante es que si yo respeto esa regla del idioma, quizás haré un resultado, digamos, que se parezca a la tradición del idioma. Yo lo que me imagino que vos estás planteando es que si yo altero y en vez de poner Pedro y Margarita, pongo Margarita y Pedro, que no es lo que sigue esa ley del idioma, estoy creando un efecto, digamos, y supongo que es ahí donde vienen las diferencias también de tradiciones literarias, ¿no? Es decir, o sigo las rutinas de la lengua y lo que la lengua me pide, o las rompo, ¿no? Y eso crea muchos problemas. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta, veo por ahí usted escribió algunos libros también muy relacionados con la historia de la traducción. Sí. Se mencionó el tabaco que fumaba Plinio, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupa la historia de la traducción dentro de los estudios de traducción? Y esa historia de la traducción, ¿cómo es mejor, cómo se puede encarar mejor desde el punto de vista tal vez de los autores o de los traductores o de los textos traducidos? Y cuando me refiero a textos es más allá de las obras literarias, en general de los textos traducidos en historia cultural, pensaba quizá. Yo diría que en principio, por ejemplo, en la facultad nuestra la historia ocupa un lugar porque, sobre todo en el caso del catalán, una persona que propuso la asignatura y empezó a darse, digamos, un poco es una iniciativa, no diría individual, pero que no forma parte de la tradición de los estudios de traducción, digamos. Es decir, en principio no es de las especialidades a la page, es decir, por el contrario, lo que se hace es estudiar en general, digamos, el marco teórico, lo que este nombre para mí impronunciable porque lo encuentro una palabra feísima, que es la traductología, cuando en realidad se puede decir estudios de traducción, bueno, o las reflexiones que tienen, digamos, correlatos con otras disciplinas, digamos, la lingüística cognitiva o cosas de este tipo. Entonces la historia no ocupa un lugar, digamos, sistemático en los estudios de traducción. Personalmente yo considero que eso es un error, digamos, porque justamente
trastorna después todos los esquemas reflexivos, ¿no? Es decir, se considera la traducción como una actividad que se realizó siempre, pero como una actividad, sin que se vislumbre que la traducción fue realmente un movimiento civilizatorio. Es decir, desde las primeras traducciones que conocemos, que son los acadios traduciendo a los sumerios, los acadios eran más ignorantes que los sumerios y querían de algún modo civilizarse, ¿no? O cuando se traduce la Tanaj, la Biblia hebrea, al griego, es porque hay un movimiento de incorporar ese texto de origen oriental, digamos, a una tradición ecuménica del Mediterráneo que es la del griego. O cuando los latinos traducen a los griegos es porque también quieren ocupar ese lugar, digamos. Esos movimientos que yo llamo un poco a la manera francesa, civilizatorios, digamos, son esenciales para reflexionar sobre la traducción. Para mí son el punto de partida, ¿no? Y no propiamente el texto, el énfasis en el texto, digamos. Y la historia de la traducción da cuenta de esos movimientos en general y a su vez de los no movimientos, es decir, como en el caso de América, por ejemplo, que no hay una operación de traducción de lo americano, ¿no? Si hay en el caso, por ejemplo, la primera traducción del chino que se hace en el mundo, la hace un jesuita español. Es decir, el chino es percibido como una lengua de cultura y por lo tanto es trasladado. En el caso de América las traducciones no existen, es decir, no hubo una traducción del mundo americano original, digamos, ¿no? Salvo de manera muy aleatoria. Entonces está lo que es un movimiento de civilización y está, digamos, la ocultación o la negación de una civilización. Todo eso es, para mí, lo que le da sentido a la traducción como, en mi opinión, algo más que una actividad, realmente una práctica que involucra no solamente la cultura, sino también lo literario en estado puro. Es decir, las literaturas nacionales nacen de traducciones previas. Y por lo tanto es indiscernible, digamos, en muchos casos, lo traducido y lo original, porque incluso en el castellano la palabra que se usó era la misma. Es decir, arromanzar quería decir escribir en castellano y traducir del castellano, ¿no? Es decir, que esa homogeneidad de las dos formas de escritura se justifica en el marco de la historia de la traducción, digamos, ¿no? No tanto a partir de nombres, porque el largo periodo previo, digamos, al humanismo, las traducciones son anónimas, rara vez encontramos el nombre de un traductor, ¿no? Y a continuación sí, pero digamos, es más en cuanto a los textos que se tradujeron, cómo se tradujeron, para quién se tradujeron, qué circulación tuvieron, se prohibieron, fueron colocados en el índice, los quemaron, como fue el caso de algunas traducciones bíblicas, es decir, todo eso me parece que es, bueno, me resulta más interesante. No sé si habías preguntado una segunda cosa. No, eso, sobre todo eso. Muchas gracias. De nada. Yo aprovecho la pregunta que te acaba de hacer él para preguntarte yo cuál fue la idea o por qué se les ocurrió a Juan Gabriel y a vos crear esta revista 1611 dedicada a historia de la traducción, que todos pueden consultar viendo en el Google. Sobre todo porque es un campo poco frecuentado, es decir, nos pareció que necesitábamos hacer algo y ocupar ese lugar, no en el sentido de ser protagonistas del lugar, sino que fomentar estos estudios, ¿no? Es decir, es un espacio casi vacío, ¿no? De hecho, en el caso de la reflexión propiamente española, yo mencioné a Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es un personaje muy curioso que comprende inicialmente, digamos, la importancia de la traducción, ¿no? Y sus primeras anotaciones, fue un niño precoz, yo creo que a los 15 años ya había leído la mitad de la literatura española en varios idiomas. Lo primero que hizo son fichas sobre las traducciones, ¿no? Es decir, comprende inmediatamente que el papel que tiene la traducción en la creación de la lengua, en la creación literaria, ¿no? Pero eso, de algún modo, se abandona, es decir, su famosa obra, Biblioteca de Traductores Españoles, que es una obra extraordinaria, quedó prácticamente inédita hasta 1956, cuando aparecen sus obras completas.
y esa tradición un poco no existe. Entonces nos pareció que estaba bien, digamos, ocuparse de eso. Uno, una prosa espléndida. Segundo, esta posibilidad de la ironía, digamos, o del humor, ¿no? Y luego que sabía leer la poesía. Él dice, este verso es bueno, es bueno. Entonces todo su aparato crítico, ideológico, que es pesadísimo, católico, nacionalista, una especie, lo deja de lado y sea quien sea el autor, lo único que mira es el verso. Es decir, no le importa nada. Y un ejemplo paradigmático de esta forma de leer es un famoso traductor que tiene una biografía maravillosa, que es el abate Marchena, que es todo lo contrario de Marcelino Menéndez Pelayo. El abate Marchena huyó de Sevilla unos años antes de la Revolución Francesa porque había escrito un opúsculo que se llamaba Contra el celibato del clero. Entonces huyó de Sevilla. Entonces fue a Francia, por supuesto participó de la Revolución Francesa, estuvo preso, le pasó de todo. Y en su casa de París habían puesto un cartel que decía, aquí se enseña ateísmo. Bueno, un personaje así, tradujo toda la literatura prohibida, es decir, cuando uno busca Voltaire, Diderot, todo lo tradujo el abate Marchena, espléndidamente, hay que decir. Pero entonces tiene, digamos, también era un personaje muy cómico, al parecer su animal de compañía era un jabalí, que luego lo cocinó para una cena. Desarrolló, digamos, esta tarea de los falsos literarios, digamos, ¿no? Y entonces hizo una continuación del banquete de Trimalción de Petronio. Sí, de Satiricón, que según él había encontrado, escribió un latín prodigioso y coló, el fragmento que inventó de él, coló y fue considerado por los eruditos alemanes como muy serio, y luego hizo otra serie de supercherías, digamos, ¿no? Todo esto a Menéndez Pelayo lo fascinaba, no le importaba nada, ni el ateísmo, ni su carácter, ni su revolución, nada, nada, nada. Entonces realmente se dedicó muchísimo, ¿no? Es decir, cuando uno mira a quién le dedica más importancia, es lo que a él le gustaba, ¿no? Cuando uno mira la antología de la poesía hispanoamericana, digamos, lo que él más critica es lo que le gustó más, digamos, ¿no? Habla peste de Sarmiento, a Sarmiento le dedica montones de hojas. Le dedica montones de hojas a Echeverría, por ejemplo, ¿no? Y tenía una mirada así, pero agudísima. Así, en alguna página dice, y hay un joven poeta que se llama Rubén Darío, cuando Rubén Darío esto no lo conocía nadie, ¿no? Entonces, yo rescato sobre todo esa especie de desdoblamiento entre, esto no lo dije yo, lo dijo Juan Goytisolo, entre lo que él era y el otro que llevaba adentro, ¿no? Es decir, ese otro que llevaba adentro, que suele aparecer en las notas al pie de página, que desmienten todo lo que está diciendo, son más interesantes las notas al pie de página, los lleva realmente a hacer una historia de los ortodoxos españoles, que fue su primer libro, y que demuestra, él quiere combatir la heterodoxia. Lo que demuestra es que toda la historia de España es una gran heterodoxia. Es un libro fantástico, digamos, para leer. Entonces, yo creo que esa especie de linaje quedó como vacío y me extendí un poco la respuesta, perdón. Y eso es lo que nosotros no queremos emular a Menéndez Pelayo, pero sí la tradición castellana en su amplia extensión peninsular americana es extraordinaria. Extraordinaria, está realmente, todavía puede estudiarse, ¿no? ¿Más preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta para hacer porque vi que todos ustedes se habían reunido en la puerta antes de entrar, digamos, ¿son de alguna institución en particular? ¿Estudian juntos? Sí, son alumnas, del cuarto año del traductorado en francés del Instituto en Estudios Superiores Lenguas Vivas. Y si podemos, en todo caso, para transformar esto en un diálogo, preguntarles cómo les suena entonces lo que dijo Marieta a propósito justamente de la parte que tiene que ver con
la capacitación que se hace en institutos o en facultades y la realidad de lo que va a ser en todo caso su trabajo en el caso de que se dediquen justamente a la traducción literaria. Les paso. Poner un compromiso. No, de hecho mi historia es la historia de un fracaso porque yo soy traductora de inglés, me recibí en el Lenguas Vivas hace 25 años y hace 4 años que empecé el traductorado de francés en la misma institución, pero nunca me dediqué a la traducción porque mi primera experiencia fue agotadora. Sin embargo, me parece, yo lo viví como una paradoja, lo que usted acaba de decir, que un traductor literario nace, no se hace. Y se siente como un sinsentido que haya instituciones que nos formen en este métier, digamos, en este trabajo, porque es una técnica que uno aprende al interpretar, al traducir. Es cierto que no hay una lista de equivalencias, pero yo creo que la institución es necesaria. Sí, te contesto. Sí. Yo creo que es necesaria desde el punto de vista académico. No es necesaria desde el punto de vista de la profesión. La profesión de traducción podría seguir su curso, el que tuvo a lo largo de miles de años, sin necesidad de estudios sistemáticos, ¿no? Pero yo creo que debemos contar con la realidad académica, es decir, que en todas las sociedades, en España, digamos, hay un progreso en los estudios, los estudiantes tienen cada vez hay mayor acceso a los estudios medios y hay la necesidad de ir creando mayores salidas profesionales diversificadas. Y por lo tanto, los estudios de traducción tienen, en este sentido, muy buena prensa, son muy interesantes, digamos, ¿no? Pero corresponden más a las necesidades, podemos decir, sin exagerar mucho, de la sociedad, digamos, de ir especializando a la población en diversos métiers, diversas capacitaciones. Es decir, hoy asistimos a un conjunto de estudios que antes serían impensables, digamos, ¿no? En España, por ejemplo, los estudios de cocina tienen rango universitario. Sí, es decir, es posible estudiar en la universidad postres, cosa que a mí me encantaría. Bueno, y hay muchísimas especializaciones, pero que tienen que ver más con la dinámica sociedad-universidad o universidad-sociedad-educación, digamos, por la cual hay que estar ofreciendo una especialización, no todo el mundo puede estudiar ingeniería, medicina y arquitectura. Digamos, entonces van creándose estas realidades, que en algunos casos yo sostengo que son verdaderamente innecesarias, ¿no? Mencioné la de los mediadores culturales. Otra instancia que no mencioné fue que en algún momento, siempre por influjo de un decano que tuvimos, que fue el que puso chino y japonés, que yo admiro muchísimo en cuanto a su visión de las cosas, que él también imaginó unas licenciaturas combinando ciencias políticas y los estudios nuestros, de tal manera de formar expertos por ejemplo, expertos en el mundo árabe, porque una de las cosas que existen en el mundo de las ciencias políticas es que la persona realmente no conoce demasiado profundamente la cultura del país. Entonces, de esta forma se combinarían esas dos necesidades, ¿no? Yo personalmente creo que todo eso es muy interesante, es muy necesario. Es decir, realmente se ofrece algo que es útil, ¿no? Y por lo demás, digamos, las carreras van respondiendo a estas necesidades que, como he dicho antes, bueno, se crea un organismo internacional, se necesitan profesionales, se necesitan... hay un crecimiento económico y las empresas reclaman mayores profesionales, digamos. La traducción además tiene un crecimiento exponencial como consecuencia puramente del mundo económico, ¿no? Es decir, yo leí una vez un cálculo de páginas que se traducen en el mundo por día y es algo monstruoso. Y entonces contabilizado en dinero es unas cantidades enormes. Es decir, ¿cómo no se va a enseñar eso? Es decir, si es algo verdaderamente uno de los mecanismos de creación de riqueza constantemente, ¿no? Lo que sucede es que, claro, la traducción literaria sigue su pequeña, su gran historia por su cuenta, digamos, porque realmente sí que no es fácil estudiar esto y inmediatamente traducir libros.
Sí, tampoco es fácil, perdón, ¿no? El hecho de escribir... Espera que suenan las sirenas. No, porque también está la inversa. Hay muchos escritores que traducen y uno lee las traducciones y bueno, es como que a veces uno se decepciona también. El hecho de tener la capacidad de escribir Sí. No es garantía de una traducción que sea, digamos, quizás se fiel al espíritu de la lengua de llegada, pero no al de la de partida. Uno ve cosas extrañas a veces. Totalmente, sí, porque la traducción es la traducción. Es decir, tú tienes que trabajar en un universo, vos tenés que trabajar en un universo de dos lenguas, no de una. Y entonces, no es fácil para el que no tiene experiencia de esos traslados el hacerlo. Es decir, no es fácil y efectivamente muchos escritores han hecho traducciones horrorosas o las han usado en su propio beneficio. Yo qué sé. Felipe Whitman. Sí. O Borges Whitman. Bueno, Borges es un traductor curioso porque usó algunas en su propio beneficio. Y otras no. Pero, por ejemplo, Pérez Galdós tradujo Dickens, pero no hay nada, o no hay mucho de Dickens en Pérez Galdós, en mi opinión, salvo el movimiento de las ciudades, cosas así. Pero eso ya lo había hecho antes de traducir Dickens. Pero en cambio Bachil-Cran tradujo esa de Queiroz. Y ahí hizo algo más, porque además le copió fragmentos. En las sonatas hay fragmentos enteros de esa de Queiroz. Lo cual forma parte, en mi opinión, ya de una concepción moderna de lo literario, digamos, ¿no? Pero ahí hay una utilización de la traducción. Pero en principio, el traductor va por su cuenta. Es decir, hay un amigo de Borges que era Néstor Ibarra. Y Borges le dedicó un prólogo a la traducción del Cementerio Marino de Paul Valéry que hizo Ibarra. Y uno lee el prólogo y piensa, una exageración, pero luego va a mirar la traducción y esto no se puede creer. Es decir, Gabriel, que es un amigo nuestro, lo llamaba un loco con un lápiz, porque realmente ha traducido lo intraducible, ¿no? Parece ser que Ibarra en su casa, sus padres eran un poco raros, o su padre, y solamente se hablaba en latín. Digamos, ahí aprendió la prosodia, sin ninguna duda, porque la traducción es perfecta. Entonces uno lo mira, claro, hay otras traducciones, hay la traducción de Guillem, entonces hay traducciones posteriores. Realmente es un loco con un lápiz, ¿no? Es decir, es una persona que ha dedicado miles de años, no creo, meses, un tiempo larguísimo, a hacer que eso fuera perfecto. Pero yo no creo que en principio un escritor esté en condiciones de traducir, ¿no? Un traductor es un traductor, un escritor es un escritor. Cortázar es un caso raro porque él fue, en mi opinión, un gran traductor, pero que él tenía la práctica de la traducción. Sí, él estudió aquí en... En Europa trabajaba como traductor para Naciones Unidas. Sí, pero trabajó mucho tiempo como traductor técnico aquí en Buenos Aires. Trabajó como traductor literario. Sí, los primeros años trabajaba por lo que él cuenta en las cartas, no sé qué traducciones serían, pero él traducía para editoriales. Él mandaba libros en su primer o segundo viaje a Europa y luego, lógicamente, la traducción profesional de la UNESCO le proporcionó. Después trabajó en la Interpol también mucho tiempo, que es también un organismo internacional. Pero no son frecuentes los traductores, en mi opinión, que a su vez son buenos escritores, buenos traductores. No sé, ¿vos conocés algún caso más? Muchos. ¿Ah, sí? Por ejemplo. Marcelo Cohen. Así. Andrés Ehrenhaus. Estoy hablando de gente viva. A mí me gustan más los muertos. Bueno, si te gustan los muertos, Rodolfo Walsh. Bueno, Pepe Bianco, Silvina Ocampo. La lista es larguísima. Silvina Ocampo no tradujo mucho, Emily Dickinson la tradujo muy bien. Sí, pero no tradujo así
como Bianco que tradujo. Tenía plata. ¿Alguien más del grupo que se pasa en el micrófono como si fuera una brasa caliente? Aprovechen, este es el momento, después ella se va. Yo quería decir algo sobre la opción del francés, que es, hay una crisis con la lengua francesa desde hace ya tiempo, digamos, y es una lástima. Yo soy de las personas que considero que es una verdadera lástima. Y en el caso de la opción de los estudiantes, cuenta mucho la opción de la que sería la primera lengua extranjera, que hay verdaderas peleas campales por tener inglés. Y cuesta mucho trabajo rellenar los grupos de francés, digamos. Porque hay entre las lenguas como modas, digamos, ¿no? Entonces, las combinaciones lingüísticas que se derivan de eso también son variables, ¿no? Entonces, hoy en día se elige inglés y una lengua que se llama exótica. Por ejemplo, inglés y japonés, ¿no? Inglés y... Entonces, es curioso ver cómo lenguas importantes pasan como a un segundo plano, ¿no? El italiano nunca ocupó el lugar del francés, pero en cambio es una cultura verdaderamente muy viva. Sí, es una lástima porque eso es muy viva, me refiero al mundo editorial. Ellos, aunque sea el único país que realmente habla italiano, traducen todo. No sé cómo lo hacen, pero en Italia está todo. Todo, en todos los campos, digamos. Y los libros son además muy baratos. Pero el caso del francés es una lástima, porque hay Cataluña está al lado de Francia, por ejemplo, y debería haber, digamos, incluso desde el punto de vista comercial, ¿no? Mayor interés, pero hay una pérdida de valor internacional del idioma, que es algo, bueno, para mí muy lamentable. Yo creo que el problema ahí está dado fundamentalmente por la alianza. ¿Francesa? Sí. ¿Por qué? Probablemente porque con tantos planes para promocionar la lengua francesa ahuyentan a los estudiantes. Lo que pasa es que la lengua francesa, por ejemplo, en la Argentina se promocionó sola. Es decir, las alianzas eran institucionalmente de Francia, pero yo estudié en una que se creó en la propia ciudad donde yo vivía y no recibió hasta muy tardíamente, digamos, el apoyo institucional de Francia, ¿no? Y realmente, no sé, eran como núcleos culturales muy interesantes que yo lamento que se hayan perdido, ¿no? Hacen lo imposible por tener alumnos, pero realmente es el precio comercial, ¿no? Que es una cosa horrible de un idioma. Ahí, hablando más seriamente, yo diría que desde el punto de vista literario, bueno, la pobreza que presenta en este momento la literatura francesa respecto de lo que fue en otras épocas es muy grande. Están demasiado preocupados por lo que llaman autonarrativas y ese tipo de pavadas. Primero eso. Segundo, la riqueza del francés siempre reposó sobre un eje que giraba muy despacito. O sea, no hay lengua occidental más separada entre lengua y habla que el francés. Yo durante 25 años enseñé castellano a franceses y incluso los más cultos tenían que pensar cómo se escribían las palabras, lo hacían con el dedo, justamente para saber, porque la distancia que había entre la forma en la que hablaban y la forma en la que se escribía o la forma en la que se planteaba la gramática era abismal. Francia creo que es el único país de Occidente, por otro lado, que tiene un programa dedicado a la ortografía, que organizan concursos nacionales y todo lo demás. Entonces, durante mucho tiempo el francés se apoyó justamente en una actitud imperial que en una sociedad multicultural como la que presenta ahora ya no funciona. Y si bien durante mucho tiempo ellos pretendían hacer algún tipo de esfuerzo, incluyendo algún negro, fue el caso del poeta Léopold Sédar Senghor en la Academia Francesa y demás, Senghor hablaba como un parisino. Muy distinto fue el impacto que produjeron los marroquíes, los argelinos, bueno, los magrebíes en general, los antillanos en particular, que muy lentamente fueron entrando, si se quiere, en el universo de la cultura francesa.
Hace poco, hablando justamente con una chica que es agente literaria francesa y que fue editora de Hachette y después de una editorial propia dedicada exclusivamente al género policial, yo le pregunté justamente por qué en Francia hay tanto interés en las novelas policiales, por qué lo que ellos llaman polar son tan importantes. Y dijeron porque prácticamente es casi la única forma que queda de literatura en la cual hay un principio, un medio y un final, y donde las acciones de los libros se refieren a aspectos de la realidad y no a un discurso enamorado del discurso, enamorado del discurso. Entonces, en función de todo eso, yo me imagino que es bastante poco atractivo. Para terminar, hace unos años una serie de lingüistas franceses establecieron una lista en la cual trataban de investigar qué era lo que pasaba con la lengua francesa en relación con los chicos franceses. Todo aquello que estaba vinculado con el placer, todo aquello que estaba vinculado con la imaginación, todo lo que estaba vinculado con el juego, pasaba en inglés. Mientras que todo aquello que estaba dedicado al deber, la obligación y el trabajo pasaba en francés. Con lo cual, dentro del mismo ámbito de la lengua francesa y de los chicos franceses, se notaba que había un empobrecimiento de la lengua justamente porque había muy poco estímulo referido a aquellas cosas que hacen placentera la vida. Esto es una nota que recuerdo haberla leído justamente en una revista de lingüística francesa y en una investigación grande. No sé qué pasó después de eso. Vino Sarkozy, que fue peor que todo el resto. No, lo decía porque yo creo que las lenguas son impredecibles, entonces no importa qué ocurra hoy, es lo que yo muchas veces he hablado con los estudiantes. Es decir, uno no se puede preparar para el año que viene, digamos, ¿no? Es decir, porque hubo primero un interés por el árabe, perdón, porque cuando se hacen las Naciones Unidas, se eligen primero los 5 idiomas que se consideran más representativos, ¿no? Y el árabe aparece cuando aparece ya como sexta lengua con la mayor importancia del mundo árabe, ¿no? Y hoy se puede pensar como que hay una decadencia de ese espacio político que se abrió, ¿no? Pero realmente uno no sabe, es decir, uno no sabe. Si los chinos hoy están fantásticos, pero a lo mejor dentro de 15 años desaparecieron. Y no sé qué puede pasar, digamos, ¿no? No soy futuróloga, pero digamos, yo creo que el peso económico de los idiomas no debería ser, pero bueno, también es un dato de la realidad, ¿no? Perdone. No, quería preguntarte qué pensás, porque yo también estudié en el traductorado. De golpe en el tema gramática nos insistían mucho con ciertos temas. Por ejemplo, el uso del gerundio. Sí. ¿Cierto? Entonces uno está como escindido, donde hay una realidad donde todo el mundo habla de una manera, ¿no? Y no sé, se está yendo de viaje el mes que viene y el traductor dice, no, eso está mal, eso es hablar mal, el español no tiene esa cuestión del futuro para la frase verbal de gerundio, etcétera, etcétera. Entonces es como que se está manteniendo, o el debe de ser, uno sí. está manteniendo cosas que después, me parece que, bueno, la lengua es algo vivo y se va transformando, las va dejando de lado, la gente toma estas acepciones y le encantan y las usa todo el mundo, como, no sé, poner el foco, aplicar a la universidad o qué sé yo, y uno está como poniéndose, tratando de defender algo que entonces, es indefendible, me parece. No sé qué te parece vos al final, como que uno escribe en un idioma donde después la gente ya habla totalmente de otra manera. Y no sé si es una batalla perdida esto, lo que te digo. No, el problema es que la Argentina, para esto es un problema, porque hay una dinámica léxica enorme. Claro, sí, no somos cero conservadores nosotros. No, en cambio en España evidentemente hay neologismos constantemente, pero son mucho más lentos y circulan de modo más lento, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en noviembre del año pasado y no había oído la palabra motochorro y salidera. Y hoy en día prácticamente no se habla de otro tema. Pero entonces la palabra aparece entre los hablantes, bueno, en ciertos hablantes pasa a los medios, pero inmediatamente
pasa al Parlamento, es decir, en la Cámara estaban discutiendo una ley, una disposición contra los motochorros, con la palabra... Las salideras de bancos. Sí, es decir, esa circulación tan vertiginosa yo creo que es un problema para los traductores. Pero en principio hay una especie de lengua universal, digamos, que se mantiene, que es riquísima y que uno, digamos, no tiene demasiada dificultad en conservar y que abarca desde lo léxico hasta lo que se llama morfosintáctico, que son las estructuras básicas del idioma, ¿no? Y que en principio yo creo que sí, que hay que transmitirlas, incorporarlas, digamos, y a partir de allí, en el caso de una traducción sobre un habla local inmediata, pues el traductor podrá elegir mejores soluciones. Si está enloquecido, digamos, con las rutinas contemporáneas, no tendrá nada para elegir, pondrá lo primero que se le ocurre, ¿no? Y esto es como muy torpe. Entonces yo creo, para esto ser bastante clásica, digamos, ¿no? Aprender ese idioma y a partir de ahí uno puede recrearlo. Una de las cosas que me parece que hoy en día no hay, digamos, es la lectura de nuestros propios clásicos. Es decir, como que se ha perdido en la modernidad, en la contemporaneidad, se ha perdido, digamos, el carácter fundador de ciertos textos en cuanto a la organización de la lengua. No sé, cuando uno lee a Sarmiento, por ejemplo, más allá de todo lo que él opinaba sobre la tradición castellana, es evidente que fue un gran lector de la tradición castellana, porque elige un periodo sintáctico y una organización sintáctica, digamos, perfecta, es decir, de algún modo está repitiendo autores del siglo XVI y XVII, y los está repitiendo, es decir, claramente los leyó, los asimiló y los está de algún modo reproduciendo. Entonces, eso es una cosa formativa, que tanto en el caso de la prosa como de la poesía, después permite, en el caso de la traducción, elegir posibilidades, ¿no? Entonces me parece a mí. Yo ahora, perdón, hago una postilla, no sé si tengo tiempo. Yo ahora por lo que fuera estoy leyendo Los premios de Cortázar, que es un libro que leí, no cuando salió, lo leí después, que volví a leer en algún momento y que no había vuelto a leer en muchos años. Y una de las cosas curiosas es cómo esa lengua ha desaparecido, ¿no? Es decir, esa lengua fue un prodigio de elaboración, de recreación del oral. Gran parte de esas expresiones no existen hoy, ¿no? Y yo las conozco porque son de mi época, pero yo no sé si un lector contemporáneo que aborde ese libro sabe que querían decir esas cosas, ¿no? Digo, porque si se trata de una manera de expresarse que ya no existe más, es un gran problema de traducción, ¿no? Hacia otro idioma. Sí. Y indica, y marca una, digamos, impone al traductor una opción marcada, ¿no? Sí, por ejemplo, yo he leído comentarios sobre las traducciones de Roberto Art al francés, que no es un autor muy traducido, me parece a mí. No sé si habrá financiado alguna traducción de Roberto Art, pero en principio... Las aguafuertes porteñas exclusivamente. Pero en principio fue un autor traducido por Antoine Berman y Isabelle Berman. Y ellos hicieron varias reflexiones sobre esto, ¿no? Entonces, después el método práctico que encontraron fue que ella hacía como una especie de traducción literal y Antoine Berman hacía, digamos, mejoraba en cierto modo las expresiones en francés, ¿no? Pero una de las cosas que ellos analizan ahí es la multiplicidad de registros que aparecen en Roberto Art, ¿no? Desde, bueno, todo lo que él manejaba, que tampoco era tan popular Roberto Art escribiendo, que es una impresión que tiene, pero cuando uno lo lee, los personajes hablan de tú, usa muchos giros españoles, pero bueno, mezclaba cosas así de sus gustos, ¿no? Es decir, las cosas de la dimensión, hay muchos términos químicos, etc., ¿no? Y entonces como ellos lo que
captura en un momento dado, según la explicación, es que, digamos, la lengua está como tan desestructurada que es como si tuviera un inconsciente, ¿no? Entonces, su postura es traducir eso, desarticular el francés de la misma manera que observan que está desarticulado el castellano. Con lo cual soslayan los términos que, por ejemplo, sería el caso que hubieran imprimido en cuanto al uso, ¿no? Que en el caso de Arlt no son muchas, porque él realmente nunca he hecho un estudio minucioso, pero digamos, tengo la impresión que usaba el lunfardo solo en ciertas expresiones, ¿no? Ahí está la frase de Borges, la anécdota esa que cuenta Borges, que una vez parece ser que los hermanos Tuñón se acercaron a Art y le dijeron por qué no usaba más lunfardo en lo que escribía. Y Art dijo que él era de familia muy pobre y no había tenido tiempo de aprender eso. Pero es una anécdota de Borges, así que... Pero a propósito de lo que decís vos, por ejemplo, con esto de Roberto Art, si querés hacer el ejercicio contrario, probá a traducir Céline, el viaje al fin de la noche, del francés al castellano, y te vas a encontrar probablemente con los mismos problemas con los que se encuentra el traductor que va a trabajar sobre Art. El otro día, a propósito de esto que estábamos hablando recién, la semana pasada me tocó viajar en un avión de Air France y no había nadie que hablara castellano bien, todos hablaban mal castellano y usaban mal las palabras. Y en un momento me quedé pensando, si yo tuviera en un texto que traducir cómo hablan en castellano los tipos estos de Air France, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, digamos, porque ese tipo de problemas se te plantea también. ¿Cómo haces para hablar mal? ¿Cómo haces para traducir mal? Sí, hay experiencia, digamos. Hay experiencia. Yo supongo que lo que se termina por hacer es que el texto, digamos, inspire una cosa parecida al del original, sin llegar a imitarlo exactamente, ¿no? Pero, bueno, tengo alergia vegetal. Me encanta el término, a mí nunca lo había oído. Lo siento, ¿eh? No tengo la menor idea, pero lo siento muchísimo. Todo esto está quedando grabado. Sí, es una vergüenza para la posteridad. Bueno, si hay alguien más, sí, por favor. Volviendo a la enseñanza de la traducción en España, quería saber qué importancia tiene el ámbito científico-técnico en los planes de estudio de traducción y también si se ofrece algún contenido sobre alguna disciplina en específico, digamos sobre áreas de las ciencias sociales o humanas, como para formar al traductor y darle herramientas para que se desempeñe en este oficio científico-técnico. Sí, hoy en día justamente a raíz de esto que digo, una especie de elección, ¿no? de una línea que no sea la literaria, lo que se enseña sobre todo es traducción científico-técnica. Hay muchas más asignaturas, hay un aparato de trabajo nuevo, diferente, hay clases de documentación, clases de terminología especializadas justamente en esos ámbitos, que a su vez están divididas en grandes campos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay uno que es jurídico, económico, político, por ejemplo, otra que es relacionado con las ciencias duras, etcétera, ¿no? Pero sí que se le da mucha importancia. Porque de hecho, desde el punto de vista económico, es donde se concentra mayor gasto, digamos, en traducciones. Y eso también está relacionado con que la zona donde está esta universidad hay un tejido empresarial que puede sostener después a estas personas, ¿no? Pero sí que hay. Bueno, vamos a dejar que Marieta agonice tranquila. Muchas gracias por haber venido y muchísimas gracias, Marieta, por haber hecho el esfuerzo. La verdad, te quedamos muy reconocidos. Gracias a ustedes, de verdad.